Hola, ¿qué tal? Bienvenidas a un estudio más de mujeres. Espero que te encuentres muy bien. ¿Y qué te parece si en esta noche nos acompañas a orar a Dios con todo tu corazón? Cuán grande abismo entre nosotros, cuán alto monte falla escalar, con desespero volví al cielo y en la noche te hice llamar. Allá en lo oscuro, tu amor profundo cruzó la sombra y me alcanzó. Ya es consumado y el fin escrito, mi esperanza está en Jesús. ¿Quién imagina piedad tan grande, tan plena gracia al corazón? El Dios eterno dejó su gloria, de mi pecado Él se vistió. La cruz ha hablado, soy perdonado, el Rey de Reyes me adoptó. Señor hermoso, te pertenezco, mi esperanza está en Jesús. Oh, aleluya, sea el que me libertó, aleluya, de la muerte me arrancó, las cadenas quebrantó, y en su nombre hay salvación, mi esperanza está en Jesús. Y tus promesas fueron selladas cuando tu cuerpo resucitó. Desde el silencio, tu gran rugido quebró el poder de la muerte en mí. Y tus promesas fueron selladas cuando tu cuerpo resucitó. Desde el silencio, tu gran rugido quebró el poder de la muerte en mí. La victoria está en ti. Oh, aleluya, sea el que me libertó, aleluya, de la muerte me arrancó, las cadenas quebrantó, y en su nombre hay salvación, mi esperanza está en Jesús. Hola, bienvenidas. Te invito a que si tienes tu Biblia ahí a la mano, me acompañes a abrirla en Mateo 9, versículo 35 al 38. Antes que nada, me gustaría que comenzáramos orando y posteriormente vamos a leer estos versículos que vamos a estar estudiando juntas. Es 9
Mateo 9, 35 al 38. Dice, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros poco. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Vamos a orar. Señor Jesús, gracias por permitirnos estar una vez más juntas, Señor, a través de este medio. Gracias, Señor, porque eres bueno, Señor, y nos has guardado en todo este tiempo. Te pido que bendigas esta tu palabra, Señor, que nos des entendimiento, Señor, y quites toda distracción para podernos enfocar en tu palabra nada más, Señor. Te pido, Señor, que prepares nuestros corazones, nuestras mentes, Señor, para poder aplicarlas, Señor, y no hacer excusas, Señor, ni nada por el estilo, Señor. Bendice este tiempo. Te pido que sea tu espíritu hablando, Señor, a través de mí y que hables a nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, como dijimos, vamos a ver Mateo 9, del 35 al 38. Van a ser unos versículos cortitos, pero realmente con una aplicación muy grande que ojalá todos la podamos aplicar. En el versículo 9 empieza diciendo el 35, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas. Él estaba recorriendo toda la región de Galilea y en el versículo 9 se puede, si tienes chance de leerlo, te invito a leerlo. En este versículo vemos muchos o varios milagros que hizo Jesús en esa región. Sanó a un paralítico, resucitó a la hija de Jairo, sanó a la mujer con el flujo de sangre. Dos ciegos recibieron la vista, un mudo habló, y eso era lo que en el versículo 9 estaba aconteciendo. Entonces por eso dice que Jesús recorría las ciudades y aldeas y estaba haciendo esto, pero estaba enseñando en las sinagogas de ellos y predicaba el evangelio del reino y sanando toda la enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Lo recorrió, estaba enseñando la palabra de Dios, lo que su padre le había mandado hacer en las sinagogas, o sea, a las personas que creían, pero también a los que no creían y estaban ahí predicando el evangelio, que predicaba las buenas noticias a toda esta gente. Una vez más, esa fue la encomienda que le dio el Padre a Jesús y él la estaba cumpliendo y estaba sanando, haciendo milagros, dándole sanidad física a los enfermos. Pero vamos a ver que más adelante el Señor Jesucristo no solamente le interesa la sanidad física como a nosotros o el exterior, sino a él le interesa el exterior. Entonces él estaba haciendo lo que el Padre le había mandado, ir y predicar, ir y enseñar, ir y compartir las buenas nuevas, y también con toda la autoridad que el Padre le había dado estaba sanando a los enfermos, estaba haciendo milagros en toda esa región. Y al ver, dice, las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Al ver a las multitudes que se acercaban a él cuando lo escuchaban hablar, porque estaba haciendo grandes milagros, grandes maravillas, la gente tenía curiosidad, la gente quería un milagro también en sus vidas, y también los creyentes le seguían. Recordemos que Jesús ya estaba rodeado de multitudes y a él no le perjudicaba en nada, no se ponía nervioso, no le intimidaban, aun cuando le hacían preguntas difíciles, entre comillas, para los humanos. El Señor Jesús siempre le respondía con toda la verdad que el Padre le había dado. Pero dice aquí, él pasó por toda la región y las multitudes se le acercaban, estaba sanando, predicando y enseñando. Y al verlas dice que tuvo compasión. Él observó a toda esta gente reunida y tuvo compasión. Podemos ver el sentimiento que tuvo Jesús acerca de la humanidad. Podemos ver a Jesús siendo hombre como todo un humano, teniendo sentimientos. Tuvo compasión. Compasión pues significa compadecerse de alguien, o sí, compadecerse
compadecerse de alguien que le entristeció el ver esto, le entristeció como lástima. Entonces dice que cuando vio a las multitudes tuvo compasión de ella. Pero ¿por qué tuvo compasión? Porque estaban desamparadas, toda la multitud que le rodeaba estaba desamparada y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Si me acompañas a ver Isaías 53:6. Dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Él los estaba viendo y estaba describiendo al hombre, al ser humano apartado de Dios. Cuando tú y yo estamos apartados de Dios, estamos como ovejas que no tienen un pastor, que no tiene quien la guíe, quien la proteja, quien la cuide. Entonces, él estaba viendo a toda esta multitud reunida de esa manera, perdidos en problemas, y a causa de eso, en pecado, a causa de eso él tuvo compasión. Estaba viendo a toda la humanidad, a todas las personas esas en pecado. Pero déjame decirte que el Señor Jesucristo no solamente ve a las multitudes en ese tiempo, en esta actualidad Él también está viendo a todas las multitudes, a todo el montón de personas que no le conocen, con esa misma compasión, deseando que tengan un pastor, deseando que tengan un líder, que se rindan a esa persona, a ese Dios que tú y yo conocemos. Entonces Él sigue teniendo compasión por todas las personas que aún no le conocen, por todas esas personas que aún están perdidas y están desamparadas. Aquí el Señor Jesucristo en el capítulo 9 había sanado necesidades físicas, pero Él estaba viendo una necesidad espiritual, una gran necesidad espiritual en esa multitud. Y sabemos nosotros que para los humanos, si estoy enfermo, quiero y pido a Dios que ya me sane, porque ya no quiero estar enfermo. Si tengo una enfermedad súper grave, lo único que quiero es que Dios me salve de esa enfermedad súper grave, o Dios sane a mi abuelita, a mi mamá, a quien sea de las personas que lo estén teniendo. Pero si no eres creyente, solamente te preocupas por el momento, por sanar físicamente. Pero ¿qué si esa persona está muy grave y ya está a punto de morir y no conoce a Dios? ¿Quién se está preocupando por su necesidad espiritual? ¿Quién se está preocupando por su vida después de la muerte? ¿Sabes? A nosotros nos debería de preocupar la espiritualidad de cada una de las personas que nos rodea, cada una de las personas no creyentes que no conoce a Dios. ¿Por qué? Porque en el mundo lo que importa es lo físico, lo material, pero en el mundo de Dios realmente lo que importa es nuestro corazón, es nuestra salvación, es nuestra espiritualidad. Entonces, aquí el Señor Jesucristo lo estaba haciendo, estaba sanando físicamente a las personas, pero Él estaba interesado en la necesidad espiritual, que es algo que tiene muchísimo más valor, aunque las personas no lo puedan ver. Entonces, te invito a que si tú y yo tenemos la oportunidad de compartir o de preocuparnos por la necesidad espiritual de tu primo, amigo, hermano, mamá, de quien sea, cualquier persona que te rodee y no conoce a Dios, preocúpate más por lo espiritual que por lo físico de cada una de las personas. Así como lo estaba mostrando el Señor Jesucristo. Él tuvo compasión porque estas personas estaban perdidas. Dice: entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Se refiere a que había muchas personas. La mies es el maíz, trigo, avena. Entonces Él estaba comparando como una cosecha, pero en abundancia. Entonces dice: la mies es mucha, la gente es muchísima. Tanto en esa multitud era mucha,
tanto en nuestra actualidad, hay muchísimas personas que no conocen a Dios. Dice, hay mucha necesidad espiritual, hay mucha necesidad, pero dice, más los obreros son pocos. Hay una cosecha súper grande, hay una multitud de personas, hay muchísima gente que tiene una necesidad, pero hay muy poquitos trabajadores, hay muy poquitas personas que pueden ayudar, muy pocos obreros. Entonces, Él les dice, rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. El Señor Jesucristo vio la necesidad, vio algo en donde ayudar, pero dijo, no hay tantas personas que quieran hacerlo o puedan hacerlo. Rogad al Señor. Significa, rogad, pedir o solicitar algo a alguien con mucha necesidad o humillarse ante alguien a cambio de un favor. El Señor Jesucristo estaba invitando a sus discípulos a que oraran al Señor de la mies, a Dios mismo, que oraran para que Él enviara y levantara más obreros, que rogaran, pero una oración real, o sea, al punto de decir, ayúdanos, o sea, ayúdanos, envíalo, al punto de humillarte para pedir ese favor, orar de una manera pues bien fuerte. Y entonces aquí se me hace, está interesante cómo Jesús orilló a sus discípulos a orar por las necesidades que Él estaba viendo en este momento. Hay mucha gente, hay muchas personas que no conocen del Padre, hay mucha gente que no conoce de Dios. Hay muy pocos trabajadores. ¿Cómo lo solucionamos? Hay que orar al Padre para que Él levante y envíe más. Jesús no dijo, pues ya somos 12, hay que orar a Dios para que a nosotros nos dé más fuerzas, para que a nosotros nos dé más sabiduría. No. Él le dijo, hay que orar para que se levante más gente y haga esta chamba. Hay que orar para que más gente esté dispuesta a servir en la obra de Dios. Entonces, Jesús estaba trabajando con sus discípulos. Jesús estaba enseñando y compartiendo y ellos le veían, ellos le seguían, ellos estaban aprendiendo de Él. Entonces, Él les está dando una enseñanza, la oración. Necesitamos orar para cualquier necesidad que veamos, cualquier necesidad, y muchísimo más necesitamos orar para que se levante gente que esté dispuesta para trabajar en la obra de Dios. Hay mucha necesidad, hay muy pocos obreros. Tú y yo, ya ahorita que escuchamos esta palabra, tenemos o deberíamos de estar orándole a Dios para que levante más obreros. Y si tú estás escuchando esta palabra y tú no estás sirviendo, tú no estás enseñando, no estás compartiendo del evangelio, no te está interesando la necesidad espiritual, la salvación de las personas que te rodean, de las personas que hay en el mundo que no le conocen a Dios, que se están muriendo y se están yendo al infierno porque no hay una persona que les esté compartiendo. Si no lo estás haciendo y no te estás preocupando por esto, el día de hoy el Señor Jesucristo te dice, tú eres un obrero. Tú eres un obrero que quiero que trabaje para mi cosecha, que trabaje para toda la multitud que está en necesidad. Si el día de hoy lo estás escuchando, no seas solo oidor, sino empecemos a ponerlo en la práctica, empecemos a ponernos tú y yo al servicio de Dios para compartir su evangelio, para compartir las buenas nuevas, para preocuparnos por la necesidad espiritual de las otras personas. Y lo único que está pidiendo el Señor el día de hoy, no está pidiendo que sus obreros sean licenciados, sean ingenieros, que hablen muchos idiomas, que sean güeritos o morenos, que sean mexicanos. Él no está pidiendo absolutamente nada. Aquí no hay nada de eso. Él solamente está diciendo personas dispuestas a trabajar por la obra de Dios. Personas dispuestas para trabajar en la cosecha, que es bastante, que es muchísima. Entonces, si Dios está hablando el día de hoy que se necesitan obreros, que se necesita gente para hacer la chamba,
¿Cuál chamba? Él te va a mostrar. Él te va a ir mostrando, Él te va a decir en dónde te quiere, en dónde te necesita. Pero lo que sí es por seguro es que Él quiere que tú y yo estemos compartiendo su palabra. No necesita ser a través de una predicación, no necesita ser a través de un púlpito, de una iglesia, de algo súper elocuente. Necesita ser a través del diario vivir de nosotros, que se vea por nuestro testimonio, que el día que se nos presente la oportunidad de hablarle al amigo, primo, vecino, estemos dispuestos a hacerlo y no estemos, ay no, me da pena, o ay no sé hablar. ¿Sabes qué? Mejor la hermana Getse predica mejor, la hermana Getse tiene muchos años de creyente y ella puede hacer las cosas. Mejor le voy a decir a ella que venga y le hable a mi vecino. Déjame decirte que no, el Señor Jesús te quiere usar a ti. En cualquier situación que sea, solamente quiere que estés dispuesto, que seas un obrero, que esté dispuesto a trabajar en su cosecha. Para terminar, recordemos, la mies es muchísima, la necesidad es muchísima en este mundo y lo sabemos. Seamos atentos a la voz de Dios, roguemos, oremos también, pero al momento de orar estemos dispuestos que cuando el Señor Jesús nos diga, tú también te toca ir a hacer tu parte, la hagamos. Entonces ya la palabra está dada. Si nosotros no queremos ponernos las pilas, si nosotros no queremos hacer las cosas, ya depende de nosotros. Ya escuchamos la instrucción de Dios, hay mucha necesidad, hay pocos obreros, oremos por obreros y también seamos obreros listos para ir a trabajar en el reino de Dios. Vamos a orar. Señor Jesucristo, gracias por esta tu palabra. Te pido que nos levantes, nos des acción, Señor, en nuestras vidas, Señor, que podamos ser esos obreros listos, Señor, para ir a hacer y compartir tu palabra, Señor, ir a hacer lo que tú nos quieres mandar, Señor. Quítanos toda pena, Señor, cualquier mentalidad, Señor, que pensemos que no somos capaces, que somos insuficientes, Señor. Te pido, Señor, que nos ayudes, Señor, nos armes de valor, Padre, pero que también estemos dispuestos a hacer tu obra, Señor. Háblanos en qué nos quieres usar, Padre. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Gracias por tu palabra. Amén. Entonces, estamos despedidas. Recuerda, tú y yo somos unos obreros de Dios que necesitamos ir a compartir de su evangelio. Hasta luego.